working paper. No sé cómo traducir eso porque... Documento de trabajo. Un documento de trabajo, es decir, es un trabajo en progreso. Y esto que está así ahorita lo voy a presentar en julio en Kansas, en una conferencia de economistas agrícolas en Estados Unidos. Entonces, les comparto. ¿Cómo me dijiste? Ay, Control L. ya no me sale. O ahí en Windows. Es como el profesor que no puede poner el proyector. Sí, ese soy yo. Es exactamente lo mismo, ¿no? Ese soy yo. Puedes poner control L, ¿no? Sí, pero ya no me sale. Ahí está. Bueno, entonces es el papel del trabajo remunerado en la eficiencia técnica de corto plazo y de largo plazo en las granjas irlandesas. Tengo otros 3 coautores, pero como esto es algo muy informal, 2 de ellas son mis supervisoras, otra es un colega mexicano, economista que trabaja en Nueva York. Como es muy informal, pues no están sus nombres aquí, pero es un trabajo en equipo. Entonces, lo que vamos a presentar es la generalidad de lo que estamos haciendo, una introducción, una revisión muy rápida de la literatura relevante sobre el tema, las metodologías que estamos usando, los datos y la especificación empírica. Cuando decimos especificación empírica en economía nos referimos al modelo econométrico, a cómo estamos manipulando los datos, resultados y la discusión de ellos, así como las conclusiones. Entonces, Irlanda es un país pequeño, pero es muy interesante porque es una economía de primer mundo. La gente aquí tiene ingresos de primer mundo y aquí se tiran hacia atrás muchas teorías, las teorías del desarrollo latinoamericano, de Raúl Prebisch, donde decían que los países del norte iban a ser exportadores de manufacturas y los países del sur, los países periféricos, los países pobres iban a ser exportadores de materias primas, las repúblicas bananeras, y este es un país que tiene ingresos de primer mundo, es un país de primer mundo, donde su principal actividad, dejando extraoficialmente de lado que es un paraíso fiscal, por eso el doctor Carlos Salinas de Gortari vino hacia acá cuando tuvo que huir del país, cuando Cedillo lo persiguió, la agricultura es el sector más importante para el Producto Interno Bruto irlandés. Entonces, estamos hablando que al ser el sector más importante, las granjas de lácteos son las que mayor redituabilidad le dan a este sector, a los granjeros. Si aquí buscamos aleatoriamente a un hogar promedio que se dedique a la producción de lácteos, vamos a encontrar que su ingreso anda por ahí de 80,000 euros anuales. Eso es más o menos como 2,080,000 pesos con el tipo de cambio actual. Entonces, son familias con 2 hijos, a lo mucho 3 hijos, 5 personas. Claro, los precios cambian, pero no es una diferencia mayúscula respecto a los precios que tenemos en la Ciudad de México. Entonces, estamos hablando que en promedio mensual, un granjero irlandés ingresa 173,000 pesos al mes. Entonces, es una actividad muy redituable, muy interesante porque es un estilo de vida. Y yo les prometo que esto es muy distinto a lo que es China. No le hagan caso a Joaquín Phoenix, que salió a decir en los Óscares que las vaquitas sufren. Les prometo, porque he estado con los granjeros aquí, parte de mi investigación también es recabar datos en campo, estar con los granjeros y ni modo, hay que ensuciarse las botas, como dice el papá de Saúl, el papá del doctor Basurto. Hay que ensuciarse para no quedarnos en nuestro castillo en la academia, y les prometo que las vaquitas tienen mejor vida que yo. O sea, estas vaquitas tienen una vida de reinas. Entonces, es muy interesante en el contexto actual, no solo por el tema medioambiental, que no son mis temas, que son muy interesantes, los respeto, pero no suelo hablar mucho de ellos porque no los amo, pues. Entonces, como les dije, pues no me gusta ser todólogo, pero
las mayores emisiones, el 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero en Irlanda vienen de la producción de lácteos. Entonces también hay mucha investigación ahí de cómo reducirlos, porque obviamente la producción de lácteos, al ser tan grande e importante, está creciendo y el mercado está creciendo, la demanda de leche está creciendo y por lo tanto la oferta. Y a mí me gusta mucho pensar coloquialmente una frase que dijo Jorge Negrete en una de sus películas, bueno, uno de los personajes con los que salía Jorge Negrete: a todos se acostumbra la gente menos a no comer. Entonces, para mí la economía de la agricultura siempre ha sido muy interesante porque me da terror solo pensar por un segundo cómo sería esta crisis económica y sanitaria actual si no tuviéramos comida en los supermercados, si el efecto sobre la distribución y producción de alimentos hubiera sido diferente y no tuviéramos comida en los supermercados. ¿Cuántos de nosotros sabemos cultivar? ¿Cuántos de nosotros podemos crear nuestro propio alimento? Entonces, sería mucho, es de terror, pues. Entonces, a mí se me hace un sector, para mí es el sector más importante para analizar como economista y pues dejar muy claro que la economía es más allá que solo el dinero, más allá que las finanzas. Y ahora poniéndonos en contexto en la diapositiva, ya aterrizándolo, Irlanda ha sufrido un cambio estructural, no solo un cambio estructural en términos econométricos al analizar las series de tiempo, que hay mucho trabajo sobre ello. En 2015 se abolió algo que se llamaba la cuota de leche. Antes de 2015, de 2000 a 2015, la Unión Europea tenía unas reglas de política, unas reglas donde los granjeros tenían un tope por sus características de cuánta leche podían producir. Esto para no invadir otros mercados en Europa. En 2008, cuando sucedió la crisis internacional, anunciaron que para 2015 iban a abolir por completo estas restricciones a la producción de leche y lo iban a dejar al mercado. Es decir, que los granjeros irlandeses iban a poder producir tanto como quisieran. Entonces es literalmente un cambio estructural. Las granjas cambiaron, el número de vacas aumentó. Las vacas por sí mismas, las que van para carne, las que van para producción de lácteos, cambiaron. Genéticamente las vacas cambiaron. Entonces, las granjas cambiaron, la infraestructura cambió, todo cambió, es un cambio estructural. Entonces, se vuelve muy interesante que todo creció, el capital creció, las máquinas, la tecnología en forma de capital fijo, en forma de maquinaria para ordeñar a las leches, ya no es como en las películas de Mickey Mouse, una persona con una cubeta. Cambió para la automatización y, por supuesto, eso ahorra trabajo. La modernización siempre va encaminada a minimizar el costo más grande en la mayoría de las empresas agrícolas, que es el trabajo. Es un costo muy grande, entonces siempre estas modernizaciones y estos cambios estructurales tienden a tratar de minimizar ese costo, pero es una paradoja, porque al tratar de minimizarlo y lo especializas. Entonces, al especializarlo, pues ya no puede llegar cualquier Luis Fernando que estudia economía en una ciudad a decir, no, pues yo puedo ordeñar 500 vacas y manejar a mis trabajadores. No, tienen que ser trabajadores muy especializados y con mucho conocimiento del campo. No solo con conocimiento académico, sino con conocimiento empírico, conocimiento real. Entonces, ay, se me está trabando esto, está muy lento. Ahí les he mencionado parte, aquí les puedo enviar la diapositiva a los que les interese. Perdón por no pasarlo al español, pero no hemos tenido tiempo porque está mi evaluación anual la próxima semana del doctorado y estoy preparando todo esto para la conferencia. Pero aquí viene lo que les acabo de platicar. También aquí quiero enfatizar lo que es la eficiencia técnica. En términos muy simples, la eficiencia técnica es hacer lo mejor que puedas con lo que tienes. Es decir, si estamos hablando, muchos de mis exalumnos saben que a mí una de las actividades de hobby que más me gustan es cantar. No todos vamos a poder cantar como Pavarotti, no todos vamos a poder cantar como Plácido Domingo, pero podemos hacer el intento y cantar un poquito mejor que Paulina Rubio. Entonces, es llevar nuestras capacidades, nuestros factores que nos llevan a producir al tope,
al máximo. Esa es la eficiencia técnica. ¿Qué es lo mejor que puedes hacer tú con lo que tienes? Entonces, esta parte del análisis econométrico me encanta porque una teoría que parece muy simple, que es muchas veces criticada desde la ignorancia, que es la teoría microeconómica convencional, podemos trasladarla de estas sencillas gráficas al análisis real. Podemos traducirlas al análisis de datos reales. Entonces, esta curva, ya no puedo poner, Saúl, la cosa esta, no me sale el lápiz. Regresa a la función de arriba. Ya Si estoy. posicionas Ya está. Bueno, esta curva, para los que no sean economistas, creo que la mayoría son economistas. Entonces, esta es la curva de frontera de producción. Creo que no todos. Bueno, en todos estos puntitos tenemos aquí un factor de producción X y un factor de producción Y. Es decir, uno es trabajo y el otro es capital. Las maquinitas que ordeñan a las vacas y los otros son las personas que mueven a las vacas y trabajan la máquina. Entonces, en esta área roja, que es convexa, podemos ver que se está produciendo al máximo. Aquí se es técnicamente eficiente. Con lo que tienes, no importa el punto ni si tienes esta cantidad de X y esta cantidad de Y, esta cantidad de capital y esta cantidad de trabajo, o estas dos combinaciones te dan el máximo producto que puedes obtener con lo que tienes. Entonces aquí, en todo este punto rojo, está siendo eficiente. Si estás abajo, está siendo ineficiente. Te falta aprovechar lo que tienes. Y cuando la frontera sube, quiere decir que hubo un aumento de la productividad total de los factores y tu frontera aumentó. Es decir, mejoraste tu capacidad, ampliaste la capacidad de lo que vas a producir. Entonces, esto es esencialmente lo que estoy haciendo con estas granjas irlandesas y que es muy común analizarlo en granjas europeas, en España, en Hungría, en Hungría, en muchos países de por acá, pero no es tan común analizarlo en países latinoamericanos porque muchos economistas tienen este tipo de análisis, además de que, a pesar de que México es el octavo productor de lácteos, los precios no dan para que los productores sean eficientes y por ende productivos, y pues no hay ganancias. Entonces, es interesante trasladar este tipo de análisis a otros mercados, no solamente a los europeos. Entonces, regresando a lo que es el Stochastic Frontier Analysis, el análisis estocástico de frontera es simplemente pasar estas gráficas y meterlas en la realidad. Ahora, desactiva la herramienta arriba. ahí ya está. Ok, perfecto. Uno de los supuestos del Stochastic Frontier Analysis es que la tecnología es homogénea, es decir, que todas las granjas tienen la misma capacidad tecnológica. Aquí nosotros tenemos una hipótesis aprovechándonos de la ambigüedad que hay en la teoría del crecimiento macroeconómica y que viene muy bien resumida en el libro de Romer de Macroeconomía Avanzada o en el libro de Rethinking Economic Development del profesor Jaime Ross, que Dios lo tenga en su gloria, lo extrañamos mucho, donde se aprovechan y toman de Kaldor, un economista de los 60s, que para mí es el precursor de todo el análisis de la teoría del crecimiento, incluso es la base para el modelo de Solow, que es el modelo más famoso para medir crecimiento económico en nuestra ciencia. La tecnología puede ser el trabajo. Es decir, si nosotros tenemos una cafetería, tenemos dos cafeterías, podemos diferenciarlas por las cafeteras que tienen. Uy, esta se mueve solita y es como robotina de los supersónicos, y esta otra es más
como el jarocho, más tranquilita, más rudimentaria, pero el trabajo puede ser tecnología. El trabajo es un factor tecnológico, es un factor de producción, por lo tanto es tecnología. Entonces la manera en que organizas el trabajo también es tecnología. Y en este cambio estructural en las granjas irlandesas, más vacas significan más trabajo. Una característica muy importante de estas granjas es que, a diferencia de Estados Unidos y otros países, no hay granjas corporativas aquí. Aquí no hay una equivalente a Pepsi o Coca-Cola en la producción de lácteos. Todas son granjas familiares, todas son manejadas por granjeros y sus familias, pero conforme van creciendo, necesitan contratar trabajo. Entonces, nosotros partimos del supuesto que el trabajo pagado es un gran diferenciador de tecnología. Si estamos en una, regresando al ejemplo de las cafeterías, una muy rudimentaria y están todos desorganizados, no hay quien cobre, no hay quien sirva el café, no hay quien le ponga el azúcar, ese es un nivel tecnológico. Pero hay otra cafetería que tiene a una persona dedicada a cobrar, una persona dedicada a moler el café, una persona a poner el azúcar o ofrecerte las donas, o ya me está dando hambre, o todo esto. Es otro tipo de tecnología de producción. Entonces, nosotros creemos, en nuestra hipótesis de trabajo, que el factor trabajo y el trabajo pagado en específico puede diferenciar a las granjas irlandesas por el nivel de cuánto trabajo pagado contratan. Porque el análisis estocástico de frontera asume que todas son homogéneas. Nosotros decimos no, tenemos que separarlas y analizarlas por separado. De esta manera, pasamos a la siguiente parte. ¿Qué es eficiencia técnica de corto y largo plazo? Es simple. Si hablamos de las habilidades para administrar la granja, podemos pensar que hay habilidades que el granjero es muy testarudo, que por más que le digas, oye, mijo, no hagas así a la vaca porque la pones de mal humor y la leche sale agria, pero el granjero dice, hombre, pues es que así me enseñó mi abuelo, pues ¿qué quieres que haga? Por más que le digas y por más que le insistas y por más que lo eduques y le lleves al profesor de agricultura y le lleves a otros granjeros, el cuate es necio y no va a dejar de tener esa ineficiencia técnica en el largo plazo. Eso es posible, pero a la vez también hay habilidades administrativas de management que pueden ser de corto plazo. Tal vez no es tan testarudo para la limpieza de las vacas. Le enseñaron de una forma, pero no le enseñó su abuelito. Le enseñó el vecino. Entonces llega alguien que sabe producir de mejor manera, le enseña, y el cuate dice, oye, pues sí es cierto, ya mi leche tiene mucha mejor calidad, entonces muchas gracias. Me he vuelto en el corto plazo eficientemente más técnicamente más eficiente. Entonces, nosotros partimos también de ese supuesto. Aprovechamos estos modelos que son muy novedosos, que no tienen más de 5 años de existir, para decir, la eficiencia técnica se puede dividir en corto y largo plazo. Hay gente necia, todos, y sobre todo después de cierta edad, los que están muy chavos todavía no, pero después de los 25 años, hay algunas cosas que no podemos cambiar y otras que sí estamos dispuestos a cambiar. A mí me gustan mucho las playeras polo y a mí nadie me las va a quitar, pero pues, soy flexible respecto al color. Entonces, nosotros partimos de ese supuesto. En la literatura es muy simple. Tenemos de varias. El contexto. Nuestro contexto es tecnología. Queremos enfocar en la tecnología y, por supuesto, el cambio estructural. Usamos los factores de producción tradicionales que vienen en la literatura y nuestro output es la producción de leche. Obviamente todo esto lo controlamos por especialización de las granjas, el trabajo dedicado específicamente a la producción de leche, el capital dedicado a la producción de leche, y la verdad es que la base de datos de este instituto que está aquí abajo, este de acá, que se llama Chagask, es una palabra irlandesa, tiene unos datos impresionantemente ricos, muy buenos. Hacen una encuesta anual a más o menos 900 granjas representativas, las cuales representan, por factor de expansión, a 90,000 granjas, a las 90,000 granjas que hay en este país. Entonces, los datos son riquísimos. Por lo tanto, podemos aprovechar
el que para mí es el modelo más rico para medir eficiencia técnica cuando tienes buenos datos, que es el modelo de frontera estocástica. De esta manera, tenemos que, en resumen, en todas las investigaciones previas que se han hecho de eficiencia técnica en granjas irlandesas, son súper eficientes, son fregonas. Estos cuates producen arriba del 70%, del 80%. Como referencia, en España producen por ahí del 40 al 45% en promedio en cuanto a eficiencia técnica. Estos granjeros están en el 70-80% en todos los análisis previos. En México, no quiero ni pensarlo, pero seguramente estamos más cerca del 0 que del 1. Ahora, la manera de atacar la heterogeneidad tecnológica en la literatura es de dos maneras. En realidad, tres. La primera, que ya es muy rudimentaria y no se utiliza, es que el investigador separe los datos y diga, ah, pues estos tienen trabajo pagado, estos no. Eso ya no solo no es publicable, sino, en mi opinión, no es muy bueno, porque si tenemos métodos para que los datos nos hablen, lo mejor es utilizarlos, no partir de prejuicios. Entonces, hay de dos, supervised learning y unsupervised learning. Máquinas de aprendizaje supervisado y no supervisado. Nosotros elegimos, ninguna es mejor que otra, pero por la característica del modelo de eficiencia técnica que estamos utilizando y la característica de nuestros datos, nosotros hicimos muchas pruebas y lo que mejor nos conviene es aplicar unsupervised learning. Ahora, en cuanto a la eficiencia técnica, nosotros estamos utilizando para este conference paper este modelo, que lo explicaré brevemente más adelante, y nuestro objetivo es mejorarlo cercano a este segundo modelo que se hizo hace 2 años y generalizarlo, modificarlo para ciertas características que nosotros queremos incluir. Entonces, en eso es en lo que estamos trabajando ahora. De esta forma, tenemos que nuestro modelo, esencialmente, como les había mencionado, esta es la lechita, ya quiero mi chocomilk. Esta es la lechita que se produce en cada granja en el periodo analizado, que es del año 2000 al 2018, como vimos en la primera diapositiva. Esta es la función de producción. Para los economistas, utilizamos una translog función de producción que empíricamente es mucho mejor que una Cobb-Douglas o que una Leontief, porque tiene muchos más datos y todos los otros términos que nos salieron por los términos de interacción son significativos, por lo tanto es la mejor que podemos aplicar. Esto es la ineficiencia, como pueden ver tiene una T aquí. Esta es la eficiencia que cambia con el tiempo. Esta es la eficiencia que se queda permanente, la testarudez que se queda con el tiempo. Estos son los random shocks. Esto es lo aleatorio, lo que siempre está, el margen de error, el error estocástico del que también habla Hugo López-Gatell. Y estos son características diferentes a la ineficiencia persistente, a la ineficiencia de largo plazo, que son las características culturales particulares de los granjeros. Ok, entonces tenemos en nuestros resultados, perdón, en los datos, una manera de corroborar que hicimos bien nuestra hipótesis de que el trabajo pagado puede dividir a las granjas en cuanto a su tecnología, es ver en cuanto a lo que significa la producción. Oye, Luis, perdón que te interrumpa. Sí. Es que es en la parte de arriba, pensé que solo me aparecía a mí, pero me escriben que hay como un cuadrito ahí y no nos deja ver ese, como el título de la columna donde tienes Labor Cluster 3. A eso sí se ve, pero dice que muevas esa ventana para que podamos, no sé qué tienes ahí que no nos deja. No sé, pues no más los tengo. Si quieres, vuélvelo a cargar. O no sé si es... Si no, no te preocupes. Creo que hasta ahí se iba viendo bien, creo. Solo que aparecía ahí una línea. ¿Ya se ve bien? Ah, listo. Ok, perfecto. Sí, gracias, Luis. Perdón. No, está bien. Entonces, para corroborar que es diferente la tecnología, la cantidad de leche que se produce, el tamaño de las granjas en términos de hectáreas, el trabajo total y el trabajo pagado
el capital fijo y otros factores como el veterinario, pagarle al inseminador artificial o pagar al que lleva el torito para inseminar a la vaca o otro tipo de gastos, tienen que ser diferentes estadísticamente hablando. Hicimos los tests de rigor en la metodología de Machine Learning y podemos ver que todos son estadísticamente significativos. Entonces podemos dividir a las granjas en aquellas que tienen alto trabajo pagado y bajo trabajo pagado. Es decir, podemos decir que el trabajo pagado divide la tecnología de manera correcta. Por lo tanto, tenemos ya los resultados de la estimación de producción. Aquí tenemos para cada clúster de granjas, los que tienen alto trabajo pagado y los que tienen bajo trabajo pagado, tenemos y las elasticidades de producción. Lo que hicimos fue dividirlas por sus medias geométricas, después de controlarlas por el factor de especialización de las granjas, y podemos ver que hay cosas muy interesantes como esta, la ley de rendimientos decrecientes, sí, se cumple porque estas granjas, las de alto trabajo pagado, tienen mucho más trabajo pagado y cada unidad adicional, que estas son elasticidades, las transformamos para que fueran elasticidades, tienen interpretación directa en porcentajes. Cada unidad adicional que ponemos de trabajo en las granjas con alto trabajo pagado dan menos en términos de producto que las granjas con menos trabajo pagado. Y eso es simplemente que cuando tienes más de algo, añadirle un poquito más, pues te implica mucho menos valor, implica mucho menos en términos de producto. Entonces, todo esto es muy interesante y podemos ver que en los rendimientos a escala todavía hay margen para incrementar, a pesar de que han crecido muchísimo, todavía hay margen para incrementar los factores de producción para que siga creciendo la producción lechera. Hay otras cosas más que pueden decir en esta gráfica, pero quiero ser lo más conciso posible. Aquí ya tenemos por fin los resultados de eficiencia técnica. Aquí podemos ver en el eje de las X el año. Aquí, que va de 2000 a 2018. Lo dividimos en el periodo de donde estaba la cuota de leche, donde estaba la preparación, cuando anunciaron ¿sabes? Me sale esa pantalla cuando alguien se entra a la conversación. Entra. No te preocupes, creo que aquí no hay ningún problema, no tapa okay. nada. Entonces, lo que vemos aquí es que del lado izquierdo está en el eje de las Y's la eficiencia. Podemos ver que todas están arriba del 70%, es decir, nuestros resultados, una vez que dividimos por eficiencia de corto plazo y de largo plazo, son mucho más específicos que el resto de los trabajos que se han hecho para estas bases de datos, y podemos darnos cuenta que en realidad todavía son más eficientes de lo que se pensaba. O sea, estos cuates son muy, muy eficientes. Y si nos enfocamos en esta gráfica, en esta de aquí, esta es los granjeros con bajo trabajo pagado. Podemos ver que la línea azul es la eficiencia técnica de corto plazo y la línea roja es la eficiencia técnica de largo plazo. Podemos ver que la de largo plazo nunca toca a la de corto plazo y siempre está por debajo de la de corto plazo. Estos cuates son un poquito testarudos y tiene sentido. ¿Por qué? Porque son granjas, como les dije, familiares, y estos cuates, a pesar de que hay un crecimiento y hay muchos incentivos a que crezca tu granja, no contratan suficiente trabajo pagado porque no les interesa crecer de manera desproporcionada o de manera similar a los granjeros en el otro clúster, porque pues los ingresos están bastante bien. Y abajo podemos ver la eficiencia técnica general, que como asumimos independencia
de corto plazo y largo plazo, pues es el producto de ambas. Y podemos ver, por último, en la última gráfica, la del lado derecho, que son las granjas con alto trabajo pagado, que la de corto plazo y la eficiencia técnica de largo plazo sí se tocan y andan jugando una con ella entre otra. Entonces, esto es muy interesante y podemos ver que para todo el periodo, estos cuates siempre están más cerca de su frontera de producción, que es uno, que está acá arriba, que los cuates con menos trabajo pagado. Entonces, ya a manera de conclusión, podemos decir que el cambio estructural se nota en la manera en que organizan el trabajo y que el trabajo pagado, fíjense, no hablé y no estamos hablando nada de la calidad del trabajo pagado y de lo importante es que sepa hacer las cosas. El simple hecho que sea pagado los pone más cerca de su frontera de producción y esto ayuda mucho a las intervenciones gubernamentales y las intervenciones de Chagas para enfocarse específicamente en granjas podemos decirlo, por la personalidad de la administración del granjero, para decir, híjole, este cuate está bastante rezagado respecto a su máximo potencial en términos de largo plazo, entonces mejor no le doy subsidios, mejor lo meto a grupos de discusión. Y este otro granjero, por el contrario, es muy adaptable en el corto plazo, entonces le puedo dar subsidios porque este cuate, si le doy una explicación rápida, puede producir más eficientemente y no va a ser tan testarudo. Entonces, a manera de resumen, ya para finalizar, no sé si me pasé, seguramente sí me pasé, el trabajo pagado ayuda a diferenciar la tecnología en las granjas irlandesas y los acerca a su frontera estocástica. Y pues eso es lo que llevamos hasta ahora. Y a ver, ¿cómo puedo? Muchas gracias. ¿Cómo puedo quitar esto? Solo aquí yo lo voy a mover. A ver, déjame ver. Listo. Pues muchísimas gracias, Luis. Muy interesante. Gracias por compartir. Supongo que estas son, es un pedacito de lo que tienes que presentar la siguiente semana, porque normalmente así es una evaluación doctoral. Ahí vendrían, después de esta plática, vendrían algunas preguntas directas al cuello, pero dijimos que era una plática informal. No sé si voy a hacerte un par de comentarios para completar, digamos, porque yo he trabajado este método de frontera estocástica para México, entonces creo que antes de que iniciemos podría contribuir un poco a los datos que presentas, ¿no? Es muy interesante. La verdad está muy alta la eficiencia, ¿no? No me habías contado qué tan alta era la eficiencia, que es de cerca entre el 80 y 90%, ¿no? Eso es altísimo, están muy cerca de la frontera, es decir, lo que está diciendo Luis es que casi utilizan todos sus recursos, casi de manera eficiente. Hay pocas pérdidas, ¿no? Hay poco desperdicio de recursos. Efectivamente, le atinaste a la de México, la hice para un artículo del doctorado, es 43%, pero con sus asegúnes, ¿no? Porque tú tienes una base de datos muy interesante. Aquí quisiera también a lo mejor motivar a los que están siguiendo la reunión, motivarlos a este tipo de preguntas, porque ahorita abro la discusión para todos, porque me están mandando aquí unas preguntas en privado, pero ahorita nada más un minuto. La comparación de información estadística es algo que me saltó inmediatamente cuando me dices que hay información para estas granjas de 2000 a 2018. Siguen a los mismos granjeros, es lo que en economía conocemos como datos panel. En México solo tenemos 3 encuestas. El último censo se hizo en 2007. Las encuestas son 2012, 2014 y 2017. Y quisiera motivar a los participantes que pudieran a lo mejor discutir sobre la poca importancia que le dan a este sector que nos provee de alimentos a todos los hogares, ¿no?
también, Aquí hay una pregunta interesante de sí, Ingrid. sería lo que quisiera comentar. Me están escribiendo aquí en privado. Si quieren, voy a abrir los micrófonos para que puedan hacerlo de manera directa con Luis. ¡Ay, híjole! Listo. Los que no quieran hablar, por favor desactívenlo para que no se escuche el fondo, ¿no? A ver, ¿quién tiene aquí en el chat? No sé si alguien tenga pregunta. ¿Qué Para onda, Luis Luis. Fer? ¿Cómo estás? Bien, Esteban, gracias. ¿Y tú? Bien, todo muy bien. Oye, te quería preguntar, pues ya con la información que das y un poco ya conclusiones de esta primera parte del estudio, ¿qué tipos de incentivos le podrían dar entonces a esos clústeres de bajo ingreso para incrementar su eficiencia técnica? Esa es una muy buena pregunta y como son pocas granjas, sinceramente, lo ideal, y creo que esa es la política que ahora está teniendo el gobierno irlandés, es dejarla ser. Vamos, si estás viendo que el sector está dando eh, grandes márgenes de ganancia, te está dando un muy buen estilo de vida porque es un trabajo de lunes a domingo, sí, pero lo puedes administrar muy bien cuando tienes trabajo pagado, le puedes dedicar tiempo a tus hijos, le puedes dedicar tiempo a tus hobbies. Y si ni así quieres crecer y, o digamos no crecer, enfocándome en tu pregunta, si ni así quieres contratar trabajo pagado para que te ayude a ser más eficiente, pues la verdad es que a fuerza ni los zapatos entran. Entonces, yo creo como son pocas, y creo que esa es la política ahora, sería dejarlas ser. Lo que yo creo es importante de esto es enfocarse en las que son muy eficientes para utilizarlas de ejemplo eh, con, con las que están un poquito más rezagadas dentro del mismo grupo que ya tiene trabajo pagado. Pero eso sería lo que yo recomendaría y creo que es lo que bajita la mano está haciendo Chagas y el gobierno irlandés. Sí, sí, sí. No sé si respondí tu pregunta, Esteban, o quieres... ¿Alguien más que tenga alguna otra pregunta? Ah, muy bien. Dijo que sí, ¿no? Sí, perfecto. En lo que los demás se animan. Aquí no quieres que contestemos la de Jacqueline. Porque... Jacqueline, es no que sé, me la mandó privada. te escribió Me la privado. mandó privada, perdón. Yo pensé que todos la veían. Dice, Sí, no. no llegué desde el principio, pero integras algún programa de pago por servicios ambientales para que no usen la tierra. El sistema de producción irlandés es maravilloso y es único en el mundo. Es una ventaja comparativa impresionante, porque como llueve mucho, o sea, aquí llueve un día sí y el otro también. Entonces, su pasto es de muy buena calidad. Todas las granjas irlandesas, todas absolutamente tienen algún programa que es parte del pago que hacen mensualmente para ser parte de los análisis en Chagas, que son todas las granjas irlandesas. Todas implementan algún tipo para disminuir algún tipo de abono, algún tipo de metodología científicamente respaldada para disminuir los gases de efecto invernadero en su producción. Entonces, usan mucha tierra, no, solamente cuando hay sequías muy raras. En 2016 hubo una sequía muy rara de casi 2 meses. No utilizan no utilizan concentrados, no le dan de comer a las vacas otra cosa que no sea sacarlas a pastar y sacarlas a comer pasto. Entonces, no está integrado en esta parte del análisis, pero vamos a integrar el pago mensual de Chagas que no está desglosado por servicios ambientales porque está incluido
como parte del servicio integral de este instituto, pero va a estar como determinante de los dos tipos de ineficiencia que este modelo no lo permite, pero lo integraremos para el modelo que estamos generalizando. Sí, no sé si respondí tu pregunta. Dice, entonces el gobierno no da ningún incentivo. Sí da, ¿no? Es subsidiado. Más que no que dé incentivo, estos cuates, por ejemplo, de 2000 a 2008, y esto es padrísimo, hay muchísima investigación sociológica sobre esto, cuando estaba la cuota, todos los otros países, todos tienen evidencia de corrupción. Cuando un granjero llegaba al tope de la cuota que podía producir, podías comprar títulos para producir un poco más. Entonces se creó un mercado negro de títulos para producir más de lo que tenías permitido. No hay evidencia de que los irlandeses, y yo sinceramente lo creo, es anécdota por los que conozco, son súper honestos y aquí no hubo mercado negro. Entonces estos cuates no les dan incentivos para reducir su emisión de gases de efecto invernadero porque todos los implementan. Todos, absolutamente todas las granjas están utilizando algún método y siempre todas buscan, hasta compiten entre ellos cuando están en los grupos de discusión. No, güey, yo estoy usando el mejor método porque mi compa de Chagas me dijo que este es el mejor, que todo, y me trajo los papers y todo. Entonces son cuates que tienen muchísima educación agrícola formal, están siempre bien informados, entonces no hay incentivos de ningún tipo, ni fiduciarios, ni en especie, para reducir los gases de efecto invernadero, porque todos los quieren reducir. Y bueno, espero eso responda a la pregunta. Sí, no sé, Jacqueline. Dijo que sí. No sé si alguien más te ha escrito en privado. No. ¿No? Te haré un par de preguntas. Una es, poniendo el contexto mexicano, ¿no? El trabajo pagado acerca a los productores hacia su frontera de producción, ¿no? Esa es la hipótesis y lo que compruebas con la estimación de la frontera estocástica. Así es. Quiere decir que entre menos trabajo familiar haya, mucho mejor. No, porque el trabajo familiar es alto también. Ok, entonces los están viendo. No son sustitutos, estamos asumiendo que son complemento. Ok, entonces trasladándolo al contexto mexicano, gran parte de las granjas o de las unidades de producción agrícola tienen trabajo familiar no remunerado. Y de ahí hay varios artículos en la literatura que dicen que ese trabajo no remunerado familiar disminuye tu eficiencia de manera muy drástica. Porque no los puedes forzar a hacer las cosas como deberían hacerse, en teoría, ¿no? Esa es una postura en la literatura. Exacto. Y que, también hay otra que dice... sí. Ahí me gustaría hacer una anotación. Y todo esto es válido para las granjas en España, para las granjas en Hungría, para las granjas en Noruega y en Suiza y en Estados Unidos, pero aquí no. Aquí las investigaciones que se han hecho aquí en Irlanda es que el trabajo familiar es bastante eficiente también. Okay. Y pues lo podemos ver en el otro caso. Pues la verdad, estar arriba del 70% es alto. muchísimo. Entonces, acá son complementos y son un caso especial. Sí, también está la otra por la cuestión de que la experiencia y que tu familiar, tu hijo ya sabe cómo cultivar, te hace más eficiente. No le cuentan cómo es el trabajo ahí, ¿no? Si contratas a un trabajador que no tiene las capacidades. Eso en el caso de México, ¿cómo crees que afectaría la frontera si tomas en cuenta esa estructura que tenemos aquí, que hay mucho trabajo familiar no pagado? Si no estuviera ese trabajo familiar no pagado, quizá la agricultura, no sé, gran proporción tendría más pérdidas. También quisiera hacerte una pregunta sobre los efectos distributivos que tuvo esta eliminación de la cuota. ¿A qué me refiero? Que quitas la cuota, me suena como a que se lo dejas al mercado
en términos sencillos es, dejamos de decir cuánto va a producir cada ganadero y que la oferta y la demanda, que conocemos todos, determine la cantidad, ¿no? Eso es criticado, ¿no? Que el mercado se encargue de asignar la cantidad de leche en este mercado. Quisiera preguntarte si hay evidencia de algún efecto redistributivo, es decir, que aquellos lecheros que son más eficientes incrementaron mucho más sus ingresos que aquellos lecheros que eran poco eficientes. Sí, sí, lo que sucedió es que todos jalaron para arriba. Ajá. El 25% de mayor ingreso, hay más outliers, o sea, hubo unos cuantos que ya eran más eficientes de por sí, que ya estaban muy cerca de su frontera de producción, que incrementaron mucho más sus ganancias. Pero como no... Es un país pequeño, entonces a la hora de expandirse en cuanto a tierra, porque pues, si tienes más vacas, a lo mejor se aumenta 50, 100, puedes tener tu mismo tamaño. Y ahí pues las amontonas y el animal welfare se pone en jaque porque aquí respetan mucho el bienestar de los animales. Entonces, si tú te quieres expandir, tienes que rentar porque ya no se vende tierra aquí, entonces tienes que rentar y las rentas son marginalmente más altas conforme te vas expandiendo. Entonces, no hay manera que un productor empiece por mercado a pasar de competencia cuasi perfecta a oligopolio, a que haya pocos productores, porque tienen que cooperar, tienen que hacer como en teoría de juegos, tienen que ponerse de acuerdo y, oye, compa, pues mira, pues réntame tu tierra, pero nos asociamos y nos dividimos las ganancias, entonces tienen que hacer política y eso es muy interesante también, otra característica de este país y es muy buena pregunta. Me están ¿Alguien más? Privadas, sí. Alejandro Krisliev. Krisliev, sí, él fue mi alumno en el TEC, muy listo. Hola Luis Fer, ¿qué es lo que impide que esta eficiencia técnica sea igual de alta en otros países que cuentan con los recursos y la tecnología? Híjole. En el caso de México, por ejemplo, yo creo que nosotros podemos, tal vez, nadie es profeta en su tierra, tal vez no seamos tan honestos como estos cuates, pero somos bien trabajadores. Entonces, aquí yo sí creo que es el mercado, los precios en México y ahora sí que en otra película de Jorge Negrete, parafraseándolo porque no la recuerdo tan bien, pues nuestra mayor bendición y maldición al mismo tiempo es estar tan cerca de Estados Unidos, que es uno de los mayores productores de leche en el mundo y de cárnicos. Entonces, los precios. Para mí, en el caso específico de México, los precios y en otros países que no se dedican de tiempo completo a las granjas. Aquí, esta gente, su estilo de vida, se dedican de lunes a domingo a la producción de lácteos. Las esposas están involucradas, tienen trabajos fuera de la granja que tienen que ver con la agricultura y los hijos suelen estudiar carreras de ingeniería agrícola. Entonces, lo que impide en otros países, en mi opinión, en otros países europeos, es que se dedican de tiempo parcial. Y está bien, porque pues si no, como mercado, pues Irlanda es el mayor exportador al Reino Unido de leche, que Reino Unido es el mayor consumidor de leche para su tecito negro en Europa. Entonces, pues en ese sentido, las cosas, el mercado está asignando, en mi opinión, eficientemente los recursos. Me hacen otra pregunta, Saúl. Sí. Si pueden, bueno, si te llegan ahí está bien, normal, ¿no? O en el audio también pueden activarlo. Krisliev me pregunta, ¿y por qué son eficientes? Ha bloqueado el audio, perdón. Sonso. Krisliev me pregunta, Listo. ¿por qué son más eficientes las de pagos altos a pesar de que tengan la ley de rendimientos decrecientes? Esa es una pregunta padrísima, porque si vemos los retornos a escala, quiere decir que todavía hay espacio para no solo incrementar la producción, incluso dejando la eficiencia técnica así, para seguir creciendo. Obviamente controlando todo lo demás, los efectos medioambientales,
que se hacen muchos esfuerzos para porque las vaquitas tienen 2 estómagos, entonces el slur, su popó, contamina mucho. Se están haciendo muchos esfuerzos donde en los últimos 2 años, incrementando en más de 1 millón de vacas, es como si tuviéramos 200,000 vacas menos, porque se están haciendo muchos esfuerzos para reducir esta emisión. Entonces, ¿por qué las que tienen pagos altos? Pues porque todavía hay espacio para crecer, el mercado es grande. 2020 es complicado porque obviamente la demanda de lácteos ha bajado. La gente al parecer va a salir muy fit de esta cuarentena porque están consumiendo menos lácteos. No estoy diciendo que engorden, porque pues están las versiones light, pero están poniendo en jaque un poco los precios. Están bajando, en mi opinión, seguramente ya se puede observar una deflación generalizada, sobre todo de commodities, sobre todo de bienes agrícolas, pero esa pregunta es muy buena porque quiere decir que aún hay espacio para crecer. Gerardo Maya me pregunta, Luis, ¿tu modelo es de datos panel y series de tiempo? ¿Cuáles decías que eran tus fuentes de datos? El modelo de datos panel de 2000 a 2000. Diga. Uy. A ver, espérenme. Híjole, ya llegó el marido con el machete. Ya llegó el marido con el machete. A ver, listo, ya. Ahí está. Esas cosas pasan luego. Sí, normal. Así es en vivo, son los programas en vivo. Sí, el modelo es de datos panel. Mi fuente de datos es de la National Farm Survey que hace Chagas todos los años. Es decir, es una fuente que solamente se hace aquí en Irlanda, pero es parte de una encuesta a nivel europeo. Esa es la base de datos. Y ya no tengo más preguntas. No sé si alguien tenga alguna otra pregunta. Por el micrófono, ¿ya se los activaste, Saúl? Sí, ya. Hola Luis, ¿me escuchas? Sí, ¿qué tal, Paco? ¿Cómo estás? Bien, bien, ¿y tú? Qué bueno, todo bien. Tengo 2 dudas muy rápidas. La primera es, ¿cómo mides este factor de testarudez de los agricultores? Y el segundo es, ¿en qué medida este modelo y los resultados que encontraste se van a sostener en el futuro, dada la tendencia global, pues, de ir reduciendo cada vez más la cantidad de trabajo o de trabajadores, pues, y sustituirlo por máquinas y procesos cada vez pues más mecánicos, ¿no? Sí. La primera pregunta respecto a cómo lo mido es por estadística inferencial, por econometría. Tenemos el error estocástico, que es el margen de error del que habla todos los días Hugo López-Gatell, que se construye a partir de inferencia. Y lo que hace este modelo, lo que hacemos en este modelo es partirlo, cortarlo con supuestos que hacemos a partir de este método y decir, pues esta parte no cambia en el tiempo, esta parte sí va cambiando en el tiempo, esta otra parte es su cultura y esta otra parte es aleatorio. Todo esto con pruebas econométricas y con justificación científica, pero es a partir de estadística. Entonces, a lo que llamé testarudez en realidad es persistent technical efficiency, que es eficiencia técnica persistente o de largo plazo. Entonces, es por inobservables, por estadística, es decir, es una estimación. Uh-huh. Y la otra, respecto a la tendencia global a ahorrar trabajo, yo creo que el trabajo vivo, como decía Marx, es lo más importante que hay en el mundo y se relocaliza. Yo creo que nunca a la humanidad nos va a faltar trabajo. Obviamente tasas de desempleo por sector van a ir aumentando, van a ir disminuyendo, pero el hecho que aumente el capital fijo y en este sentido la tecnología en estas granjas ha requerido que mucha gente se prepare en las universidades específicamente para manejar estas nuevas máquinas
y diseñarlas. Entonces yo creo que siempre hay un efecto de compensación ahí y hasta ahora hemos tenido grandes avances tecnológicos que no han aislado al ser humano de seguir trabajando y de seguir produciendo para nuestro alimento y para los caminos. Claro que tenemos a un presidente que dice, no, a mí no me den las grúas ni nada y se pone a construir los caminos con las manos. Muy respetable, es su opinión, así das trabajo, pero el progreso tecnológico hasta ahora, y en mi opinión no creo que lo disminuya, va a sustituir nunca al trabajo humano. Lo complementa y hay efectos de compensación todo el tiempo. Ahí está, gracias. ¿Alguien más? Ya están sus micrófonos abiertos. ¿Alguien más? Jacqueline, tienes que decirle algo sobre la parte ambiental. No te puedes ir sin decirle ya algo. Le dijo, ya me preguntó pues, si se me fue al cuello. ¿Cómo que no dan incentivos? Van a contaminar. Ay. Hay una, hay unas, los nuevos estudios incorporan la parte ambiental en la función de producción estocástica, pero el problema es en qué parte de la función la pones. La pones en la parte de la producción, por ejemplo, la lluvia, la temperatura son un factor de producción o es un determinante de la eficiencia técnica, ¿no? Ese es el debate. Creo que eso es lo que, en donde andan las cosas, ¿no? Y que eso apenas es una cosa nueva de frontera estocástica de producción. Así, allá van. Aquí haciendo tiempo a ver si alguien tiene otra pregunta. Otra pregunta. Si no, pues... Si no, agradecemos. Si no tienen alguna... Abrazos, no balazos. ¿Alguien más? Ahí parece que estaba alguien experto en economía agrícola por allá de Nayeli, por ahí anda. No sé si es Nayeli, sí, Nayeli. Muy bien, muy bien. Algo te iba a preguntar. Te hago la última pregunta para hacer tiempo. Si no hay más preguntas, pues ya, listo, ¿no? Sí. En algún momento dijiste que las vacas eran un componente de, si como economistas pensamos en nuestras funciones de producción, tenemos capital y trabajo. Y entonces tú dijiste que las vacas las asemejabas a trabajo, ¿no? Ay, pues si lo dije me equivoqué. o es capital. Ah, no, no. El trabajo es un factor de producción y como tal puede ser un indicador, un index de la tecnología. Porque tu variable dependiente es los litros de leche por granja o por vaca. Por granja. Por granja, ok. Entonces el número de vacas la tienes en algún lado, ¿no? Sí, el número de vacas está en el machine learning. Es una de las dimensiones para dividir esta división. Y el número de vacas es parte del factor de especialización por el que se multiplican todos los factores de producción. De producción, ok. Para que las elasticidades sean lo más específicas posibles, porque muchas de estas granjas también tienen sheeps, ya me parezco a... Borregos. Borregos. Tienen borreguitos, entonces hay trabajo contratado y familiar que se dedica a las dos. Entonces, por este factor de especialización, nos aseguramos de aislar solamente el trabajo que se dedica a producir lácteos. O sea, tienes en tu muestra únicamente granjas que tienen vacas. Exacto, al menos una vaquita. Ajá. Ahí podría haber sesgo, ¿no? Porque en México, porque luego cuando ves las bases de datos de México y quieres hacer eso para leche, tienes el agricultor que tiene 3 borregos, 4 gallinas y te reporta trabajo contratado para las 3 especies. O sea, no te dice esta proporción la usé para producir leche. Sí, no. Aquí sinceramente ese sesgo no está. O sea, la manera en que recabas datos es Y además es un país pequeño. O sea, aquí son
país son 5 millones de habitantes, entonces, o sea, ni la Ciudad de México. La verdad es que se pueden hacer muy bien la recaudación de datos y lo Sí, tienen sí, sí. muy estructurado y ese tipo de sesgos, si hay, es aleatorio y por lo tanto pues, se elimina. Sí, no hay ningún problema, ¿no? Eh, No sé si alguien más tenga alguna pregunta, comentario, pedradas, jitomatazos. Para Luis, para Luis. Yo estaba preocupado, qué bueno Este, que quedó pura audiencia amistosa, a ver cómo vayan las demás, porque yo sí, dije, porque van a venir los del 104. tus conclusiones fueron muy neoclásicas. Sí, yo dije, híjole, si nos vienen los economistas de la UNAM, Creo que no hay alumnos de la clase de econometría, o creo que sí, por ahí andaba Yasmín, pero creo que ya se fue. Ah, no, aquí está. okay. Pero te voy a decir que eres muy neoclásico. Aquí sí. Sí, Te voy a sí, decir sí, que soy eres, muy neoclásico, o Araceli, ¿no? Araceli pero te a mí va a me decir. gusta, Araceli sí nunca me baja de neoclásico y siempre me está tirando pedras, pero Neoclásico es bueno, todos son economistas, ¿no? Tus alumnos del TEC. no, Ah. les di economía en la prepa y algunos de ellos sí están estudiando economía, pero los más jovencitos, creo que no convencí a ninguno, o convencí a uno o dos. Es que nada más me los dejaron nada más estuve con ellos, digo, yo me fui, nada más estuve con ellos 6 meses, entonces no sé. Pero sí, soy neoclásico, pero el corazón está a la izquierda. Es que luego tuvimos a Payán, entonces, eso dice. Pues no sé si haya más preguntas. Creo que no. Si no, si alguien está interesado en lo que está haciendo Luis, él trabaja muchas cosas de econometría, de panel de datos con esta frontera estocástica. Es algo relativamente muy utilizado. Entonces, si alguien está interesado en eso o a lo mejor le interesa algún proyecto, ya estoy aquí comprometiendo a Luis, pero si a alguien le interesa algún proyecto en la Universidad de Irlanda, ahí les está dejando su dirección de correo electrónico, o si alguien quiere hacer un artículo con él, o si alguien quiere platicar algún tema en más extenso, lo puede hacer ahí, puede escribirle a cualquiera de esos dos correos que está poniendo en el chat. Creo que lo único que vamos a decir es que tenemos planeado hacer este tipo de sesiones. A lo mejor después de esta ya no tenemos a nadie más, pero la siguiente sesión, en teoría, la tendríamos en 2 semanas. Sí, En y 2 fíjate semanas... Ajá. que ahora que escuchándome así porque estos chavos, muchas gracias, esto fue el piloto, creo que tenemos que, y esto es una autocrítica fuerte para mí, hacerlo mucho, mucho, mucho menos técnico, porque hasta yo ya me estaba aburriendo. Que la estadística, o sea, mucho menos técnico, porque yo pensé que ya lo había hecho menos técnico, pero no, todavía hay que aterrizarlo mucho más. Sí, ese es uno de los retos para alguien que estudia lo que les decía al principio. Cuando le queremos explicar a nuestra madre por qué la economía se está yendo al carajo, no tenemos Por los López elementos. Obrador. Ajá, Ay. es la respuesta más fácil, ¿no? Decir, bueno, pues es que es el peje, listo, ya nos quitamos de la presión de la mamá. Pero es difícil aterrizar lo que estás, porque tú estás 24 horas, incluso cuando duermes estás soñando con tu tesis a lo mejor, entonces aterrizarlo es algo muy difícil, ¿no? Eso en muchas conferencias internacionales sucede. Para las próximas, si es que están interesados, vamos a hacer la misma dinámica. Tenemos pensado invitar ahí a un par de amigos, o tenemos ahí al menos a 3 ya amenazados, que podría ser alguien de la Universidad de Birmingham, que creo que algunos de aquí lo conocen, que él está evaluando los impactos o está valorando los daños que genera un desastre ambiental. En específico, hace inundaciones en Inglaterra. Después podría estar alguien que nos hable sobre desigualdad en el ingreso, que es un amigo de Luis que está estudiando en Nueva York. Después podría estar un compañero del doctorado que es egresado del Colmex, después fue a Inglaterra y ahora está en un país muy pequeño, que a lo mejor no todos conocemos, que es Vanuatu. Él hace mercado de trabajo en México. Sí, hay varios temas. Y acá ya hablé con el que fue mi profesor de macro este semestre
en el doctorado y estoy trabajando con él bueno, le estoy ayudando en la parte econométrica porque él es muy teórico, es muy bueno, es muy teórico, pero vamos a hablar del COVID. Entonces, va a estar en inglés, pero ya les iremos avisando ahí en las redes cuándo y quién va a estar invitado, pero sí, no se preocupen, vamos a hablar del COVID, pero ni a Saúl ni a mí nos gusta irnos de boca y no empezar a hablar por hablar. Sí, incluso vi ahora, Luis, que hay un libro, ya con este comentario cerramos, hay un libro ya sobre el COVID vendiéndose en Amazon. Creo que no tenemos, por eso nos dicen que somos una ciencia neoliberal, ¿no? Sí, No pues, tenemos elementos siquiera para hacer conclusiones. yo pensé que ibas a decir, no tenemos madre, pero es masita chula que no me está viendo. Bueno, si no hay comentarios o preguntas, les agradecemos mucho y espero nos puedan acompañar en la siguiente ocasión. Ahí nos vemos, avisamos. Ok, pues ya, ¿cómo lo sacamos o cómo se empiezan a salir? Esperamos que vayan saliendo. Ah, ok. Porque ahorita te quiero hacer unos comentarios también. Chidos. Tengo que dar clase. Ah, perdón, güey. Bueno, No, ahorita, ¿sí grabaste la sesión? Sí, voy a dejar de grabarla. Ok.